Bueno, en este video hablaremos sobre los grupos funcionales y cada uno de ellos. Bueno, primero que nada, los grupos funcionales se caracterizan porque son aromáticos. ¿Qué quieren decir? Cada grupo son distintivos porque tienen olores tanto agradables como desagradables, y esto va a depender de su estructura y cada uno que lo define, que esto lo veremos a continuación en cada una. Bueno, los acetonas se caracterizan por tener un grupo carbonilo. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen doble enlace. Son parecidos y a veces se confunden con los aldehídos, pero no son iguales, y más adelante veremos qué es lo que los diferencia. Estos son derivados de los alcoholes, la acetona, a las cuales se les ha eliminado dos átomos de hidrógeno, uno de función hidroxilo y el otro de carbono contiguo. Este tiene un segundo grado de oxidación, y estas son líquidas y pueden ser sólidas. Las pequeñas tienen un olor agradable, las medianas un olor fuerte y desagradable, y las más grandes son inodoros. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más pequeñas sean, sus aromas van a ser más agradables para uno, y se pueden encontrar en líquidas cuando tienen hasta 10 carbonos, y a partir de 10 carbonos en adelante van a ser sólidas. Tienen propiedades químicas que son insolubles en agua. Estas pueden ser solubles siempre y cuando las cadenas sean cortas, porque entre más largas, más insolubles en agua se convierten, y pueden ser solubles solamente cuando las cadenas son largas en heterocloroformo y alcohol. Las cetonas de hasta carbonos pueden formar puentes de hidrógeno. Y las cetonas son solubles en solventes no polares, que esto ya lo habíamos dicho, que son solubles en heterocloroformo y alcohol, un ejemplo de ellos. Su punto de ebullición es mayor que el de los alcanos de igual peso molecular, y menor alcoholes y ácidos carboxílicos, que esto lo vamos a ver sus características más adelante de cada una. Estas se pueden ocupar como disolventes o materias primas. La acetona, un ejemplo de ello, llamado también propanona, la cual se utiliza como disolvente para lacas y resinas. Muy aparte de esto, lo podemos también encontrar en la aplicación de productos de maquillaje, por ejemplo, el barniz de uñas, los rubores, etcétera, entre otros. La nomenclatura. Hay dos formas de nombrar a las cetonas, y veremos cada una de ellas junto con un ejemplo. Las cetonas se nombran sustituyendo la terminación ano del alcano con longitud de cadena por ona. Se toma como cadena principal la de mayor longitud, que tiene un grupo carbonilo, y se enumera para que estos tomen un localizador más bajo. Y la segunda regla o segunda forma de nombrarlas es como nombrar las cadenas como sustituyentes, ordenándolas alfabéticamente y terminando con la palabra cetona. Un ejemplo de ellos, de la forma número 1, es que, por ejemplo, aquí identificamos primero a nuestra acetona. Nuestra acetona, que será C, doble enlace con oxígeno. Y empezamos a numerar 1, 2, 3, 4, 5, los números de carbono. Entonces va a ser un pentano, pero terminando con la terminación, sustituyendo, va a ser un pentanona. Entonces también tenemos un sustituyente que es un metil. ¿Y en qué posición se encuentra? En el 4. Entonces va a ser 4-metil. Pero además tenemos que identificar en qué posición se encuentra el cetona. En este caso se encuentra en el carbono número 2, entonces por eso va un 2, el pentanona, que va a ser de toda esta línea, esta cadena. Aquí tenemos un ejemplo de un ciclo. Aquí identificamos primero a nuestra cetona y vamos a empezar a numerar a partir de donde encontremos nuestro sustituyente más cercano, que en este caso sería de la dirección a manos contrarias de la manecilla del reloj. Y vamos a empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces va a ser un hexano. Continuación, ona. Entonces va a ser un hexanona. Y como es un ciclo, va a ser ciclohexanona. Vemos que tenemos un sustituyente, un metil. ¿Y en qué posición se encuentra? En el carbono número 3. Entonces va a ser 3-metil ciclohexanona. En la forma 2 es que nos dice que vamos a nombrar a las cadenas como sustituyentes. En este caso ya no se van a contar los carbonos. Ahora ya se va a identificar si es un metil, un propil, un butil. Y en este caso vemos que aquí tenemos un etil y un metil. Y se van a ordenar alfabéticamente. Entonces primero iría etil, metil y con terminación cetona.
Aquí tenemos un ciclo también, entonces identificamos a nuestra cetona, que está aquí, y entonces contamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces va a ser un ciclohexil de ciclo. Y vemos que tenemos un sustituyente que es un metil y con la terminación cetona. Aquí tenemos otro ejemplo que es, empezamos a numerar a partir de aquí, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos un pentano con terminación ona, que será pentanona. Y donde se encuentra nuestra cetona, en el carbono número 2, entonces va a ser 2-pentanona. Bueno, los aldehídos son compuestos orgánicos caracterizados por poseer un grupo funcional CHO, es decir, están unidos a un solo radical orgánico, que en este caso será el oxígeno. Surgen de los determinados alcoholes cuando se oxidan, es decir, que han perdido átomos de hidrógeno. Las propiedades químicas de esta es que su fórmula general es R enlace CHO. Están unidos a un átomo de hidrógeno, mientras que las cetonas se unen de dos grupos orgánicos, como ya lo habíamos visto. Estas diferencias estructurales afectan sus propiedades de dos formas fundamentales, y aquí la diferencia que habíamos dicho que era que los aldehídos se oxidan con más facilidad que los cetonas y son más reactivos que los cetonas. Bueno, sus propiedades físicas es que se pueden encontrar en gaseosos, líquidos y sólidos. Cuando tiene 1 o 2 carbonos son gaseosos, cuando son de 3 a 11 son carbones líquidos y en adelante son sólidos. Son más simples y bastante solubles en agua y en algunos solventes apolares. O sea que, de contrario de las cetonas, que estas eran un poquito más difícil ser solubles en agua, estas son con mayor facilidad. Presentan olores penetrantes y generalmente desagradables. Esto va a depender de la masa molecular, volviéndose menos fuerte hasta volverse agradables en términos que contienen de 8 a 14 carbonos. Algunos de ellos, bueno, aquí en aplicaciones lo podemos ver en todo lo que sean productos aromáticos, que en este caso son perfumes que utilizamos diariamente, artículos de limpieza que serían, por ejemplo, los fabulosos, los líquidos, los jabones, todos esos. Pues como ya lo habíamos dicho, son como reactivos y disolventes, así como su empleo en fabricación de telas, perfumes, plásticos y hasta medicinas. La nomenclatura de esto es que se nombran reemplazando los términos ano del alcano correspondiente por al. No es necesario especificar la posición del grupo aldehído como en las acetonas que habíamos visto anteriormente, puesto que ocupa el extremo de la cadena localizador 1. Cuando la cadena contiene dos funciones aldehídos se emplea el sufijo dial. Bueno, aquí vemos que en cada extremo aquí tenemos nuestro dial. Entonces empezamos a numerar los carbonos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces va a ser un pentano y con terminación al va a ser un pentanal. Y vemos que tenemos dos sustituyentes que serían dos metiles, 1 y 2, en la posición número 4, superior y inferior. Y como son dos, ahora van a ser dimetil de 2 metiles para no volver a pronunciar metil. Y se encuentra en la posición 4, el de arriba, y el de abajo va a ser en la posición número 4 igual. Y igual aquí tenemos nuestro grupo, y entonces empezamos a numerar 1, 2, 3, 4, 5. Y diríamos que sería un pentanal, pero en este caso vemos que tiene doble enlace, entonces va a ser un hexanol. Y en la posición número 4 es en que se encuentra el enlace sustituyente y va a ser X4 de enal. Bueno, aquí, como dice aquí, como vimos en la segunda parte, la cadena contiene dos funciones aldehídos en presa del sufijo dial. Entonces vemos aquí que tenemos dos funciones de aldehídos, entonces se va a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Va a ser un hexanal, un hexano, pero con la terminación dial, entonces va a ser un hexadial. Bueno, la regla 2 nos dice que se denomina carbonilo o formil. Este grupo de nomenclatura es muy útil cuando un grupo de aldehído está unido a un ciclo. La numeración del ciclo se realiza dando al localizador 1 del carbono del ciclo que contiene el grupo aldehído. Bueno, aquí vemos que
este es un ciclo, entonces aquí tenemos nuestro aldehído y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entonces va a ser un hexano, pero se agrega la palabra cardehído, entonces carbaldehído. Entonces va a ser un ciclo, de que es un ciclo, hexano, de que tienes 6 carbonos, y carbaldehído, entonces va a ser ciclo hexano-carbaldehído. En este caso aquí tenemos un elemento aparte, que en este caso sería el bromo. Entonces empezamos a contar a partir de donde lo encontremos más cercano, que sería del lado de las manecillas del reloj. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, entonces va a ser un pentano con terminación carbaldehído. Entonces va a ser un ciclo pentano de 5 carbonos y carbaldehído terminación. Y localizamos el bromo, que el bromo se encuentra en la posición del carbono número 3, entonces va a ser 3 bromo ciclopentano carbaldehído. Hablemos sobre las aminas. Son compuestos orgánicos derivados del amoníaco por sustitución de uno o dos o más átomos de hidrógeno por radicales de hidrocarbonados. Dependiendo de los números de hidrógenos que se sustituya, se denominará amina primaria, secundaria o terciaria, que esto lo vamos a ver ahorita. Según el número de hidrógenos que se sustituyan, se denominan aminas primarias, secundarias o terciarias. Su fórmula general es, por ejemplo, aquí nuestra fórmula primaria era NH3, pero aquí vemos que se sustituyó a un hidrógeno, entonces va a ser una amina primaria cuando se sustituya a un hidrógeno. Cuando sustituyamos a dos hidrógenos va a ser aminas secundarias, que por ejemplo R y R. Y cuando se sustituyan los 3 hidrógenos va a ser una amina terciaria. Las aminas primarias y secundarias son polares. Estas forman puentes de hidrógenos entre sí y con el agua, y su punto de ebullición es más alto que el de los apolares de igual peso molecular. Estas son semejantes al amoníaco, las propiedades químicas, y son sustancias básicas, excelentes propiedades disolventes y son bases muy débiles. Esto las encontramos en productos de limpieza. Las aminas contribuyen a una estabilidad, aumentando la vida útil del producto, que quiere decir dándole calidad. Esto también lo encontramos en los solventes de telas, que por ejemplo son los que echamos diariamente cuando lavamos ropa, y productos farmacéuticos. La nomenclatura. Las aminas pueden nombrarse como derivados de alquilimidas o alcanamidas. Bueno, aquí tenemos nuestra amina, que sería NH2, y contamos 1, 2, y va a ser un etil, y se le agrega la terminación amina, entonces va a ser etilamina. O también otra forma de hacerlo es que es un etano, porque son 2 carbonos, entonces se le agrega la palabra amina, entonces va a ser un etanamina. Cuando tenemos un ciclo, aquí tenemos nuestra amina, que es NH2, y se cuentan los carbonos, que serán 1, 2, 3, 4, 5. Entonces va a ser un pentano, y se le agrega la palabra amina. Y se le pone que es un ciclopentanamina. O también se puede poner ciclopentilamina. Aquí tenemos una estructura lineoangular y vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, entonces va a ser un pentano. Y vemos que aquí tenemos nuestra amina, que se encuentra en la posición número 2 de carbono, que puede ponerse como 2 pentanamina o como cualquiera de estas dos. Si un radical está repetido varias veces, se indican los prefijos di, tri, y si la amina lleva radicales diferentes se nombra alfabéticamente. Aquí podemos ver que tenemos una amina terciaria. ¿Por qué? Porque se sustituyó a los 3 hidrógenos. Bueno, entonces vemos que aquí tenemos un metil, otro metil y otro metil. En total son 3, entonces son 3 metiles, y como se reduce, va a ser trimetil. Y se agrega la terminación amina, que en este caso aquí tenemos un etil, un metil y un propil, y se nombra alfabéticamente. Entonces va a ser etil primero, que sería este, después sería el metil y el propil, y con terminación amina, entonces va a ser etil metil propilamina.
Y la regla 3 es que dice que se sustituyen unidos directamente al hidrógeno llevando el localizador N. Si la molécula hay dos grupos aminos sustituidos, se emplea NN. Bueno, aquí tenemos nuestra amina. Ya la identificamos. Se sustituyeron los tres, entonces es una amina terciaria. Y vemos que aquí tenemos dos metiles, entonces va a ser dimetil. Y contamos nuestros carbonos, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5, entonces va a ser un pentano con terminación amina. Entonces va a ser dimetilpentanamina. Pero dice que cuando llevan el localizador N, si la molécula hay dos grupos de aminos sustituidos, se emplea NN, que sería este. Como no hay un número de carbono que lo defina, va a ser N, que será nitrógeno. Entonces va a ser NN, que va a ser la posición en donde se encuentran los metiles. Los ácidos y derivados de ácidos constituyen un grupo compuesto de un grupo funcional llamados grupos carboxilos, que será COOH, que esto luego los vemos en los ácidos acéticos por si les muestra algo similar. Se produce cuando se coinciden sobre el mismo carbono al grupo hidroxilo, que sería OH, que sería un ejemplo de eso sería el hidróxido de sodio, y los carbonilos, que serán los que tienen doble enlace. Bueno, aquí podemos ver su estructura, que aquí tenemos los hidroxilos, el carbonilo y el sustituyente. Sus derivados son esteres, que tendrán R1, el sustituyente 1 y el sustituyente 2. Los anhídridos, que tendrán un sustituyente 1 y sustituyente 2. Y esta es una estructura general. Los haluros de ácido, que X van a ser, que se van a sustituir por los halógenos. Los aminas, que es lo que ya habíamos visto más o menos. Amidas, perdón. R1N. Los nitrillos, que estos van a tener triple enlace con nitrógeno y el sustituyente. Estos hierven a temperaturas muy superiores de los alcoholes, cetonas y aldehídos, y su peso molecular es semejante. Los puntos de ebullición de los ácidos carboxílicos son resultantes de la formación de un dimero estable con puentes de hidrógeno. La aplicación, pues mira, aquí podemos ver, como ya les había mencionado, el ácido acético, que se utiliza es el vinagre generalmente. Los ácidos, ácido fórmico y todo esto. Se escriben de la nomenclatura de esta o forma de nombrarlo es que primero se utiliza la palabra ácido, a continuación va el nombre del radical o cadena del carbono principal y finalmente la terminación oico. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo que va a ser ácido y vemos que será un metano. Entonces, porque nada más tiene un carbono, entonces va a ser metano con terminación oico. Aquí vemos que tiene 1, 2, 3 carbonos, que va a ser un propano con terminación oico, entonces va a ser propanoico. Y se agrega la terminación ácido al principio. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, entonces va a ser un butano. Y con terminación oico, butanoico. Y vemos que tenemos un sustituyente, que va a ser un metil, y se encuentra en la posición número 2, o sea el carbono número 2, y se agrega la palabra ácido. Ácido, y vemos que tenemos un carbono, entonces aquí tenemos un carbono, dos carbonos, tenemos un sustituyente que es un metil, y entonces va a ser un metil, entonces va a ser etanoico. En este caso tenemos que va a ser un ácido y contamos los carbonos 1, 2, 3, 4. Entonces va a ser butano con terminación oico, entonces va a ser butanoico. Los tioles. El tiol es un compuesto que contiene un grupo funcional formado de un átomo de azufre y un átomo de hidrógeno, SH. Cuando veamos una estructura y queramos identificar, cada uno se identifica por su estructura. Si vemos un SH, significa que va a ser un tiol. Y dice que el azufre será el análogo y de un grupo alcohol OH, que va a ser un hidroxilo. Características físicas y químicas. Los tioles son líquidos incoloros que tienen olor parecido al del ajo. El olor del tiol es a menudo fuerte y repulsivo, en particular los de bajo peso molecular.
Se unen fuertemente con las proteínas de la piel y son responsables de la intolerable persistencia de los olores producidos por los mofetas. La aplicación de estas es que son productos en la fabricación de colorantes, productos agroquímicos, productos farmacéuticos y otros productos químicos, orgánicos y gases que actúan como advertencia por su fuerte olor. Esto lo vemos mucho en la industria, por ejemplo, las aplican para cuando hay fugas y quieren identificar si hay fugas o no, se les aplican los violes que ayudan a percibir si hay una fuga que afecta el funcionamiento de la fabricación o del proceso. La nomenclatura es que el grupo tiol es un sustituyente de un alcano. Hay varias formas de nombrar un tiol resultante. Una de ellas consiste en añadir el sufijo tiol al nombre del alcano. El método es casi idéntico al de denominación de los alcoholes y de los que anteriormente habíamos dicho que su terminación va cambiando dependiendo del grupo funcional en el que se encuentre y también de su estructura. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro tiol y contamos los carbonos a partir del tiol: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces va a ser un hexano con terminación tiol y va a ser un hexanotiol. ¿Y dónde se encuentra el tiol? En la posición número 1 del carbono. Este ejemplo, aquí también tenemos el tiol y contamos los carbonos, que va a ser 1, 2, 3, 4. Entonces va a ser un butano con terminación tiol. Entonces va a ser un butanotiol. ¿Y dónde se encuentra el tiol? En la posición número 2 del carbono, que va a ser 2-butanatiol. Aquí iniciamos en la parte del extremo, que será 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y tenemos dos sustituyentes, que son metiles. Y entonces, como ya habíamos dicho varias veces, se abrevia y va a ser dimetil. Y en la posición 1 que se encuentra el tiol y va a ser un heptano de 7 carbonos. Y la terminación tiol, entonces va a ser dimetil 1-heptanotiol. Y el 6, los dos 6 que están aquí, va a ser en la posición en la que se encuentren los sustituyentes, o sea, los metiles en este caso, en la parte superior y en la parte inferior. Aquí empezamos a contar a partir de aquí: 1, 2, 3, 4, 5. Entonces va a ser un pentano con terminación tiol, pentanotiol. ¿En qué lugar se encuentra el tiol? En la posición número 2 de carbono, entonces va a ser 2. Y vemos que tenemos un sustituyente aquí, que va a ser metil. Entonces va a ser 3-metil. Y esto sería todo. Gracias.